Bien, entonces ahí leímos cómo entonces en este pasaje el Padre está estableciendo para su pueblo, ¿cierto? Un estatuto, un mandamiento, ¿ya? Estamos hablando en el momento que ellos están saliendo de Egipto, ¿ya? Ellos estaban de alguna manera cumpliendo una profecía ya dada a Abraham, ¿ya? Recuerden que todo comienza con Abraham. Abraham recibe una promesa, Isaac afirma la promesa y Jacob, ¿cierto? Ya es el cumplimiento de una promesa, ¿amén? Y Jacob es Israel, ¿amén? Que entran a Egipto, ¿cierto? Cuando está la escasez, ¿cierto? Los 7 años de escasez, son sostenidos en Egipto, comienzan a crecer y luego el faraón cambia y por lo tanto ve una amenaza a ese pueblo y por lo tanto los somete a esclavitud por muchos años y luego Moisés, ¿cierto?, está encargado de liberarlos y sacarlos. Entonces Dios continúa este diseño. Recuerde que nosotros estamos bajo la promesa de Abraham, que dice que en ti, en tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Y yo no sé si usted es una familia, ¿cierto?, de esa simiente de bendición de Abraham. Amén. Y por lo tanto, estamos hablando porque Dios mira generaciones. Dios mira generaciones, Dios mira procesos que se van completando, ¿cierto?, hasta la segunda venida del Señor. Amén. Somos las generaciones, amén, que Él está llamando, que Él está restaurando bajo la promesa, ¿cierto?, de la fe, así como la tuvo Abraham. Entonces acá vemos cómo Dios establece, ¿cierto?, esta fiesta. Vamos a entender de qué se trata esta fiesta, ¿ya? Y la establece por mandamiento y por estatuto perpetuo en vuestras generaciones. Amén. Es algo que nosotros hoy día no hemos conocido muy bien, la verdad, ¿ya? Y es por eso que hoy día quiero que a la luz de la Escritura podamos ir teniendo este entendimiento y podamos obviamente ser restaurados en lo que el Padre quiere. Amén. Éxodo 13, versículo 3, le voy a pedir a mi papá que si lo puede leer. Éxodo 13:3. 13:3. Así es. Amén. Dice, y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre. Pero Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto, no comeréis leudado. Amén. Amén. Entonces, para ir ordenando un poquitito, hasta ahora estamos viendo dos indicaciones de Dios. Pesaj o Pascua, ¿cierto? Y estamos viendo panes sin levadura, ¿ya? Son dos cosas distintas, pero trabajan juntas, ¿ya? Y vamos a ir viendo cómo va formando esto, ¿ya? Quiero decirles, por otro lado, que el Padre, ¿cierto?, fue instruyendo al pueblo igual que un niño, ¿amén? Fue dándole una cosita primero, después dio otra cosita más, y después empezó a dar otra más. Entonces vamos a ir de a poquito armando esto, de a poquito, ¿cierto?, para ir cada vez ir agregando y complementando mucho más. Pero en Deuteronomio 16, versículo 2, Jimenita, a ver si puede leerlo. Amén. Dice, y sacrificarás la Pascua a Yahweh tu Dios, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Yahweh escogiere para que habite allí su nombre. Amén. Amén, amén. Entonces aquí también vamos complementando, ¿cierto?, lo que es el sacrificio de la Pascua, ¿ya? Y lo que es los panes sin levadura. Amén. Entonces, lo que Dios establece en concreto es que el día 14 ellos debían hacer un sacrificio, ¿ya? El sacrificio de Pesaj, ¿ya? El día 14 del mes de Abib, ¿ya? Que precisamente hoy día nosotros estamos cerquita, estamos a 7, ¿ya? Y por lo tanto la próxima semana corresponde día 14. Entonces, para que vamos a entender, Pesaj o Pascua es el sacrificio, ¿ya? Es el sacrificio del Cordero, el derramamiento de su sangre. Amén. Eso es el día 14, ¿ya? Que se realizaba aproximadamente en el horario de nosotros a las 3 de la tarde. ¿Ya?
a las 3 de la tarde. Amén. Y luego ese sacrificio se prepara, a las 3 de la tarde ese sacrificio se prepara y luego se come, ¿cierto? En la noche. En la noche ya cuando comienza el día 15, en ese momento de la transición de la puesta del sol, comienza el día 15 bíblico y ahí se cena. Ahí es la cena de la Pascua, que da inicio al día de los panes sin levadura. Amén. Entonces vamos de a poquito. El día 14, a las 3 de la tarde, se hacía el sacrificio de este corderito y luego se cenaba al terminar el día, ¿cierto? A partir de las 6 de la tarde, y ese mismo día, que pasaba a ser ya el día 15, comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Amén. Números 28, versos 16 al 18. Manuel, no sé si lo puede leer ahí. Amén. Pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Yahweh. Y en los 15 días de este mes, la fiesta solemne. Por 7 días se comerán panes sin levadura, y el primer día será santa convocación. Ninguna obra de servicios haréis. Amén. Sí, amén, de siervos haréis. Entonces acá vemos entonces lo que les decía, en el primer mes, mes de Aviv, día 14, será la Pascua. Y el día 15, o sea, el día siguiente, comienza la fiesta solemne por 7 días, una semana, ya de los panes sin levadura. ¿Y de qué se trataba? De comer pan sin levadura. Tenemos que entender que esto estaba en un contexto, ¿cierto?, del pueblo de Israel, donde todavía no entendían y no tenía idea lo que realmente significaba. Hoy día tenemos más luz de revelación de lo que esto significa, que es tan poderoso. Amén. Bien, entonces vamos de a poquito avanzando, ¿cierto?, para ir entendiendo. Entonces, ¿qué es Pesaj? ¿Qué significa Pesaj o Pascua? Entonces, Pesaj tiene que ver con un sacrificio, con un cordero, y tiene que ver con liberación. Amén. Liberación. Entonces, Pesaj o Pascua no es un día, no es una fiesta, ¿ya? Es un sacrificio, es un cordero, amén, que es sacrificado y que indica la liberación, ¿ya? Éxodo 12:21. Rutita, a ver si lo puede leer allí. Éxodo 12:21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Amén. Entonces acá vemos, ¿cierto?, que Moisés le dijo: sacad y tomaos corderos para vuestras familias, porque esto debía hacerse por familia, y sacrificad la Pascua. Entonces vemos sacrificar la Pascua, tiene que ver con sacrificio y tiene que ver con un cordero. Amén. Y esto representa liberación. Vamos a ir avanzando. Ya. Entonces, y esto no aparece el versículo ahí, pero se los voy a leer. Amén. Dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Yahweh, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Yahweh para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Yahweh, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esto está en Éxodo, por supuesto. Vamos a buscar el versículo. Éxodo 5. Éxodo 5. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Sí. Sí. Éxodo 5. Bien. Entonces acá vemos, ¿cierto? Recordamos cuando comienza todo este proceso de las 10 plagas. Moisés se presenta ante Faraón, les dice: libera a mi pueblo. ¿Para qué? Para que vaya a celebrarme fiesta en el desierto. Mire, ya estaba anunciando todo, ¿ya? Pero Faraón se niega, obviamente, y eso da inicio a todas las plagas, que por supuesto eran planes de Dios. Y el otro es Éxodo 12:38. Y vamos a ver aquí también que el pueblo que sale de Egipto es un pueblo mixto. No es solamente
los israelitas, todos los descendientes de Jacob, sino que también salen muchos egipcios y de otras naciones. Amén. Dice allí entonces Éxodo 12, 38, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Amén. Salieron entonces, además de todo el pueblo, salió una gran multitud, dice, una grande multitud, no las cuenta, por supuesto, ¿ya? No sabemos cuántos eran, pero dice grande multitud de toda clase de gentes, o sea, de toda clase de naciones, no solamente egipcios, sino que recuerde que Egipto era un lugar donde albergaba, ¿cierto?, a muchos viajeros, a muchos extranjeros, ¿ya? Porque, recuerde, era un lugar muy próspero, ¿ya? Recuerde que fue el único lugar donde había alimento durante 7 años. Amén. Entonces muchos llegaron allá. Y por lo tanto, cuando vieron la manifestación del poder de Dios en las plagas, también reconocieron que Yahweh era el Dios todopoderoso, ya que Dios se encargó de derribar a todos los ídolos y a todos los dioses que Egipto tenía a través de las 10 plagas, ¿ya? Por lo tanto, demostró que era el Dios de los dioses. Amén. Y por eso muchos creyeron y salieron con Israel. Salieron juntos. Y aquí vemos entonces cómo el pueblo de Israel fue un pueblo mixto. Es lo mismo que hoy, ¿ya? Hoy día nosotros a lo mejor somos de Chile, hay otros hermanos de Perú, de Bolivia, pero nosotros hoy día estamos siendo parte de un solo cuerpo, una sola iglesia, que es el pueblo de Dios, que es el Israel de Dios. Amén. Vemos el mismo contexto, ¿ya? Continuamos. Entonces, Pesaj sería la Pascua que está instituida en el capítulo 12. Vamos a ver algunos detallitos, vamos a ir, no quiero detenerme mucho, estamos grabando, así que también puede usted repetirlo después y ver las diapositivas. Entonces, vamos estableciendo Pesaj. Pesaj entonces se celebra en Aviv, el primer mes del año, en el cual nos encontramos ahora. Éxodo 12 dice, este mes os será por principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Entonces, el corderito se seleccionaba y se apartaba el día 10 del mes de Aviv. Amén. Luego, en Deuteronomio 16:1 dice, guardarás el mes de Aviv y harás Pascua a Yahweh tu Dios, porque en el mes de Aviv te sacó Yahweh tu Dios de Egipto de noche. Amén. Luego, en segundo lugar, se selecciona un cordero por familia el día 10. Amén. Ya eso lo leímos allí. Entonces era un corderito por familia y ojo, cada familia debía tener su corderito, ¿ya? Y si eran familias muy pequeñitas, se unían 2 familias para que el corderito fuese comido completamente, ¿ya? Seguimos. En tercer lugar, si la familia era muy pequeña, se compartía el cordero con el vecino más cercano. Amén. Todo esto, por supuesto, hermanos, tiene un significado, ¿ya? No vamos a estar profundizando tanto en todos estos detalles, pero hay mucho que poder aprender de todo esto. Amén. En cuarto lugar, dice, puede ser un cordero o un cabrito siempre sin defecto, macho de 1 año. Entonces, Éxodo 12:5 dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. En quinto lugar, se debe examinar, ¿cierto?, este corderito, ¿ya?, o cabrito hasta el día 14, o sea, tiene que ser sin defecto. Amén. Recuerde que todo esto es significado de nuestro Mesías, de Jesús, ¿ya? Y por lo tanto debía ser sin defecto, sin pecado, sin ninguna arruga, sin nada, ninguna cosita, ¿ya? Éxodo 12 dice, versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. En sexto lugar, dice, la sangre del cordero se coloca en los postes y en el dintel de la puerta, ¿ya? Los postes serían los
palitos verticales y el dintel sería el palito horizontal. Amén. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Cada casa, cada cordero, cada familia y cada puerta, ¿cierto?, con la sangre del cordero. En séptimo lugar, se come la carne asada al fuego con panes sin levadura y hierbas amargas. Amén. Éxodo 12:8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Número 8, no se puede comer crudo o hervido, sino completamente asado al fuego. Dice, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. O sea, todo el corderito completamente debía ser consumido al fuego. 9, comerlo con ropa listo para salir. Ya recuerde que ellos comían la Pascua y salían inmediatamente de Egipto. Amén. Éxodo 12, versículo 11 dice, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Yahweh. O sea, comiendo y corriendo, ¿ya? Porque era algo tremendamente importante y con un significado poderoso, ¿ya? Porque recuerden, la Pascua tiene que ver con sacrificio, tiene que ver con liberación. Amén. Cuando nosotros hemos creído en el Cordero de Dios, en Jesús, en Yeshua, el Cristo, el Mesías, Él es el que nos libera, el que nos saca de Egipto, nos saca del mundo, nos saca de las tinieblas y nos traslada a su luz admirable. Entonces es un proceso de liberación lo que el Señor hace con nuestra vida. Y esto está para todos aquellos que creen en Él. Amén. Todo aquel que cree en Él y tiene fe en Él es liberado por la sangre y por el sacrificio que Él derramó en la cruz. Amén. En décimo lugar, Yahweh hará juicio y matará a todos los primogénitos de las familias que no tuviesen la sangre del cordero en los dinteles de sus puertas. Amén. Recuerde que Juan 3, 16, 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, pero Dios no entregó a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por lo tanto, aquel que no le recibe ya ha sido condenado, porque no ha creído, ¿cierto?, en el unigénito Hijo de Dios. Entonces vemos también una relación en esto, ¿ya? Porque el ángel de la muerte pasó y todos aquellos que estaban con la sangre del Cordero fueron libres de la muerte. Amén. Y todos los demás primogénitos murieron. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Yahweh. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amén. En 11 se establece como ordenanza perpetua para todo Israel. Éxodo 12:14 dice, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahweh durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Ya? También el siervo circuncidado sí puede comer el Pesaj, amén, o la Pascua. Dice, más todo siervo, recuerde que había muchas otras personas, ¿cierto?, ya en sus casas. Dice, más todo siervo humano comprado por dinero comerá de ellas, después que lo hubiere circuncidado. ¿Qué significa esto? Ya había una circuncisión en la carne, hoy tenemos, ¿cierto?, también la circuncisión del corazón, ¿ya?, que es en el fondo cuando desnudamos nuestro corazón, lo hacemos sensible a la palabra de Dios y el corazón de piedra se convierte en un corazón de carne. Y es por eso que todo aquel que celebra Pascua o Pesaj es aquel que ha recibido
a Jesús, a Yeshua, como el Señor y Salvador de sus vidas. Amén. No puede celebrar Pesaj o Pascua alguien no convertido. Tiene que ser un convertido, porque el convertido entiende, ¿ya?, que la Pascua es la liberación, es la salida, es que ha sido sacado del mundo, ha sido sacado de la muerte, ha sido sacado de Egipto. Amén. En 13º lugar, ningún viajero o asalariado puede comer Pesaj. Dice, el extranjero o el jornalero no comerán de ella. ¿Qué significa? Hoy día Pascua o Pesaj no se puede celebrar con un inconverso. Un no convertido no puede celebrar Pesaj, amén, porque primero debe entrar, ¿cierto?, a través de la sangre de Jesucristo, amén. Recuerde que la cena, la Pascua, el Pesaj, el sacrificio se comía después, amén, y por lo tanto, primero tenían que haber sido sacrificado el cordero, la sangre en las puertas, y después se preparaba, se asaba, y después se comía, amén. Entonces, Pesaj, Pascua, no lo podía comer un extranjero que no estuviese con la sangre de Cristo, con la sangre de Jesús sobre su vida, amén. Y en 14º lugar dice, se come en casa, no se debe romper los huesos del cordero. Usted va entendiendo los significados, ¿cierto?, ya que tienen hoy. Dice que ni un hueso del Señor fue roto, fue quebrantado, ni uno de sus huesos, como era aún la costumbre de quebrar los huesos, ¿cierto?, de los que estaban crucificados, mas del Señor no fue tocado. Dice, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Amén. Entonces, Pesaj es la liberación, hermanos, es la misericordia de Dios ya manifestada por gracia, por fe, por obediencia simplemente. Amén. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Amén. Entonces aquí vemos que Pesaj es la misericordia de Dios por su pueblo. Amén. Es la muestra de que la salvación es por gracia y se demuestra por la fe, que es creer y obedecer las órdenes o instrucciones o mandamientos de Dios. Amén. Nosotros fuimos liberados, todos fuimos liberados al recibir a Jesús en nuestro corazón. Amén. Recibimos la salvación. Pero esa fe nos tiene que llevar, ¿cierto?, a creer y a obedecer su palabra. Vamos avanzando. ¿Qué sucedió después de la cena? ¿Ya? Hicieron el sacrificio, cenaron, y luego dice la Escritura, allí, a ver si lo puede leer este pasaje. Mira, se agregó también Humberto, bendiciones. Felipe, si nos puedes leer Éxodo 12, ahí está, del 29 al 31. Amén. Tienes el silencio, tienes que sacarlo, Felipe. Ahí sí. Ahí sí. Sí. Amén. Y aconteció que en la medianoche Yahweh hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde que el primogénito de Faraón se sentaba sobre su trono, hasta que el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Y cuando hubo un gran clamor de Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Él hizo llamar a Moisés y el Faraón de noche y le dijo, salid y en el medio del pueblo, nosotros y vosotros y los hijos de Israel e id, servid a Yahweh como habéis dicho. Amén. Entonces ahí vemos cómo el Señor saca, ya después de la muerte de los primogénitos, amén, mientras el pueblo estaba cenando, ya, en esa misma noche vino la muerte y Faraón ya dijo, ya no quiero más, ya después de 10 plagas donde Egipto estaba completamente destrozado, dijo, váyanse con sus hijos, sus hijas, sus esposas, su ganado, y salieron ellos ya muy bendecidos también,
salieron con muchas riquezas, salieron con muchos oros, alhajas, plata, cobre, piedras preciosas, salió con todo eso, ¿cierto?, que los mismos egipcios le dieron. ¿Ah? Fue el cumplimiento de la promesa de Abraham. Esto es muy importante, hermanos. Dios se mueve así, de generación en generación. Génesis 15, 13 y 14 dice: entonces Yahweh dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida por 400 años. Más también a la nación a la cual servirán, Egipto, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Entonces, si se da cuenta, más de 400 años antes, Dios ya le estaba anunciando a Abraham lo que iba a pasar con su descendencia. Amén. ¿Cómo salieron entonces? Como les decía, dice Éxodo 12, 34, dice: y llevó el pueblo su masa antes que se leudase. Recuerde que tenían que preparar el pan, ¿ya? Y salieron tan rapidito, ¿ya? Dice: antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Yahweh dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Amén. Entonces salieron con grandes riquezas. Nosotros también, cuando salimos del mundo, salimos con grandes bendiciones de Dios, salimos con grandes promesas de Dios, salimos con la abundancia, ¿cierto?, que el Padre nos promete en sus riquezas en gloria. Amén. Y salieron con una multitud, ¿cierto? Dice 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños, ¿ya? Y también con ellos, como lo habíamos dicho, con una gran multitud de toda clase de gentes, mucho ganado, muchas ovejas. También el mismo día profetizado se debe guardar por sus generaciones. Amén. Aquí vemos en Éxodo 12 lo que habíamos leído, confirmando, ¿cierto?, que Dios establece esto como un estatuto perpetuo, ¿cierto? Dice: esta noche, el versículo 42, es noche de guardar para Yahweh, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Yahweh todos los días de Israel en sus generaciones. Amén. Bien. Me está quedando un pedacito, ¿ya?, que quiero compartirles. Entonces, para resumir, hasta aquí no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta. Estoy tratando de no profundizar mucho para que podamos entender el contexto general. Amén. Si hay preguntas, me avisan nomás, por favor, ¿ya? También, bueno, acá tenemos el calendario más o menos de cómo funciona, ¿cierto?, en la Biblia para Dios como el creador del día y la noche. Esto representa el día nuestro. El día nuestro comienza, ¿cierto?, a las 12 de la noche y termina a las 12 de la noche, ¿ya? En la Biblia, el día comienza en la noche y termina en el atardecer, ¿ya? Por eso, cuando nosotros estamos aquí alrededor de las 6 de la tarde, ¿ya? Ya está comenzando un nuevo día bíblico, ¿ya? Acá tengo otra imagen donde podemos verlo un poquito más clarito, ¿ya? Aquí aumenté ese noche y día, ¿cierto? Por lo tanto, la noche estaría comenzando a partir más o menos de las 6 de la tarde con la puesta del sol, ¿ya? Y ya empezaría la noche, y luego a las 6 de la mañana nuestra sería la hora primera bíblica, ¿ya? A las 12 del día nuestro sería la hora sexta, y a las 18 horas del día sería la hora doceava. ¿Ah? ¿Sí? Ah, ya. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurrió. El sacrificio de Pesaj, del Cordero, el sacrificio de Jesús fue exactamente a la misma hora del sacrificio de Pesaj. Él fue sacrificado, ya, él murió, perdón, ya, a la hora novena, a la hora entre las 2 tardes, ¿cierto?, en la cual se debía sacrificar el Cordero.
Él murió a las 3 de la tarde en nuestro horario, ¿ya? A la hora 9 en la Biblia, ¿ya? Y recuerden que al terminar el día, ¿cierto? Alrededor de las 18 horas o las 6 de la tarde, comenzaba el nuevo día, y en ese día comenzaba el primer día de los panes sin levadura, ¿ya? Y el pan sin levadura era un día feriado, ¿ya? Y era un día tan importante, tan solemne, que no se podía, ese día era igual que un Shabbat, igual que un día sábado, no podían ellos trabajar, no podían hacer otras actividades, era un día de reposo. Y por lo tanto es por eso que cuando Jesús murió, rápidamente lo tuvieron que sacar de la cruz y ir a sepultar. ¿Por qué? Porque iba a comenzar un día de reposo, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí entonces, para que vayamos armando todo esto. Jesús murió, ¿ya? Dicen que Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana, porque a las 6 de la mañana, perdón, a las 6 de la mañana tempranito, a la primera hora, lo llevaron, ¿cierto?, para ser juzgado, ¿ya? Y fue crucificado a la hora tercera, o sea, a las 9 de la mañana, ¿ya? Después estuvo hasta las 12 del día allí, y a las 3 ya murió. Amén. Entregó su espíritu. Vamos a ver entonces, Jesús es el Cordero de Pesaj, que nos libró del pecado y la muerte. Amén. Él es el Cordero del sacrificio anunciado más de 2000 años antes. Amén. Y por lo tanto, hoy día entendemos esto, y Dios también va dando más entendimiento de este día, de esta cena, de este sacrificio y de esta fiesta que viene. Amén. Entonces, nos trae orden a nuestra vida. ¿Por qué? Por Salmo 119, 133 dice: ordena mis pasos con tu palabra. Amén. Nosotros cuando llegamos del mundo, hermanos, hemos llegado con muchas cosas en nuestra vida, con mucho desorden, ¿ya? Con mucha religiosidad, con mucha superstición, con muchas cosas que no son de Dios. Y Dios comienza a ordenar nuestra vida a través de su palabra. Por eso David dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Amén. Por eso el Señor nos está limpiando de muchas cosas que traíamos, para que solamente caminemos conforme a su palabra. También nos libra del pecado. Juan 8:34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Recuerden, nosotros estábamos en esclavitud, en la esclavitud de Egipto, en la esclavitud de las tinieblas, en la esclavitud del pecado. Ahora la pregunta: ¿qué es pecado? La Biblia define en 1 de Juan 3:4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amén. La palabra ley traducida para nosotros en hebreo original es Torah. Torah significa ley, significa instrucción. Amén. Y por lo tanto, el pecado es la infracción de la Torah, que son los mandamientos de Dios. Amén. Todo lo que Dios indicó y nosotros no hacemos se transforma en un pecado. Y aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. También dice la palabra que Él nos vino a liberar de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por eso? Amén. Le damos la gloria a Él porque Él nos vino a liberar, porque todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna. Jesús es el Cordero de Pesaj. Él es el sacrificio por el cual nosotros somos liberados de la ley del pecado y de la muerte, por infringir las leyes de Dios. Dejamos la esclavitud del pecado. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén.
Esa es la liberación, que ya no estamos en el mundo, no estamos en la mentalidad del mundo, no estamos en las fiestas del mundo, no estamos en las celebraciones del mundo, sino que ahora ya no servimos al pecado, sino que servimos a Dios a través de sus mandamientos. Por eso la liberación marca el inicio de un camino en el cual Dios va ordenando nuestros pasos conforme a la palabra, conforme al anhelo de su corazón. Siervos de la justicia. Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Doctrina es enseñanza, ¿ya? Aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. O sea, ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora somos siervos de la justicia. Y hacer justicia es hacer lo correcto delante de Dios. O sea, la justicia se aplica cuando se aplican los mandamientos, cuando se aplica la ley del Señor, se está haciendo justicia. O nosotros debemos caminar ahora en la justicia, que es en el cumplimiento de su palabra y de sus mandamientos. Amén. Por eso es tan importante entender lo que Jesús hizo en la cruz, su sacrificio de amor. Amén. Ahora vemos también que esto nos lleva a una obediencia por amor. Amén. Y esto es muy importante entender, hermanos, es que la salvación es por medio de la fe, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Usted no debe hacer nada para alcanzar ese sacrificio, solamente creer en el Señor. Y luego que Él nos libera de la muerte, del pecado, del mundo y de todas esas cosas de nuestro pasado, nos trae ahora a su luz admirable. Y ahora comenzamos a caminar como siervos de la justicia y en obediencia por amor. Amén. Deuteronomio 11, del 26 en adelante, dice, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces, hermano, miren, la bendición es estar en la obediencia. La bendición es estar en Cristo, es estar en el Mesías. La obediencia a Él nos trae bendición. Por eso ahora usted es un bendito, una bendita de Dios, porque ya no está en el pecado, ya no está en la esclavitud. El Señor le ha librado por su gracia y su misericordia, y ahora usted puede estar en bendición, aprendiendo de la palabra, ordenando sus pasos, guardando sus mandamientos, amándole a Él con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. La sangre de Yeshua nos liberó. Dice Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Mire qué hermoso lo que el Señor hace en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo, ya estoy terminando con esto, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5 dice, versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, dice, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. No lleva levadura. Amén. El pan no lleva levadura. Amén. Porque vamos a ver qué significa después la levadura. Amén.
Bueno, acá les agregué un datito, ya, un datito muy interesante, ya. ¿Cuándo fue la muerte de Yeshua? ¿Cuándo fue la muerte de Jesús? En nuestro calendario fue el día miércoles 5 de abril, ya, del año 30 después de Cristo a las 3 de la tarde. Amén. Ahora, ¿por qué el 30 y no el 33? ¿Ya? Porque sabemos que Jesús murió a los 33 años. ¿Ya? Ay, perdón. No se me adelante, no me adelante. Ya, ¿por qué? Porque según estudios ya científicos se ha de alguna manera corregido que el calendario que nosotros tenemos hoy día, que estamos en el 2021, ya, que parte en el 0, ¿cierto? En el año 0 que está marcado por el nacimiento de Jesús, ya está corrido más o menos 3 años, ¿ya? ¿Qué significa? Que el año, en vez del 0, sería el año -3, ¿ya? O sea que el 3 antes de Cristo debería haber sido el nacimiento del año 0, ¿ya? Por lo tanto, ¿ya? La muerte de Jesús tiene que haber sido en el año 30, en vez del 33. No sé si se entiende, pero es más o menos para que tengamos una referencia de la fecha corregida, ¿ya? Basada en nuestro calendario. Ahora, en el calendario bíblico, ¿cuándo murió Jesús? Murió el 14 de Aviv, ¿ya? O de Nisan, que también es sinónimo, ¿ya? Nisan es el nombre que le pusieron en Babilonia al mes de Aviv, ¿ya? Entonces murió el 14 de Aviv, o de Nisan, del año 4000 a la hora 9, ¿ya? Entonces, eso es más o menos como dato importante, muy importante, ¿ya? Porque la muerte de Jesús marca un nuevo comienzo, ¿amén? Marca un nuevo comienzo en el año 4000 exactamente, ¿ya? Y desde ahí comienza a correr el tiempo hasta su segunda venida, ¿ya? No va a ser tema de hoy, pero es muy interesante manejar ese dato. Ojo que, por favor, la verdad es que esto es lo más aproximado que podemos dar, ¿ya? El año, la verdad es que no lo podemos establecer con certeza, ¿ya? Porque también el enemigo se ha encargado de confundir los tiempos, el cambiar el calendario, y todo eso también ha traído una serie de situaciones durante la historia donde hay días que se han adelantado, el año 0 no fue establecido bien, y por lo tanto estamos ahí un poquito en incertidumbre en eso. También quiero darles otro dato muy interesante, porque la palabra nos habla de que todo lo que fue, será. Amén. Todo lo que es, ya fue, y todo lo que fue, será. O sea, todo se repite. No hay nada nuevo bajo el sol. Y quiero decirles que así como a lo mejor nosotros como iglesia hoy día cristiana nos hemos olvidado de esto y no lo celebramos, no lo entendemos como tal, el pueblo de Dios también se había olvidado de esta fiesta, se había olvidado de los mandamientos, y eso lo vamos a ver en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 21 en adelante. Amén. No sé si Maribel, no sé si puede leerlo, ¿sí? ¿O tiene problemas de audio? Ah, ya, amén. No hay problema. Ya. Dice, entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Yahweh vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Yahweh en Jerusalén. Amén. Entonces acá vemos, ¿sabe qué había pasado, hermanos? Durante el reinado de Josías, ¿cierto? Vino un sacerdote al templo y encontró, ¿sabe qué? Encontró la ley de Dios. Encontró los rollos de la Torá, los rollos de la ley, de los mandamientos de Dios, y se los llevó al rey Josías. Y cuando él comenzó a leer, Dios le comenzó a revelar, ¿cierto?, de que se habían desviado
y ahí fue restaurada nuevamente este mandamiento, esta fiesta que Dios había establecido para su pueblo, ¿ya? Y la comenzaron a celebrar de nuevo, ¿ya? Y así ha pasado, ya estamos casi 2000 años después de la muerte de Jesús y vemos cómo el Señor está restaurando su pueblo en su palabra, porque nos hemos olvidado. Ha pasado de generación en generación, se han transmitido de la Iglesia Católica, ¿cierto? Que fue la iglesia que después instituyó, ¿cierto? La religión cristiana, y hubo muchos cambios, muchas cosas que comenzaron a ser alteradas, cosas que se comenzaron a perder, y que hoy día el Señor está restaurando con un pleno entendimiento de su palabra. Entonces eso ya había ocurrido, ya el pueblo de Dios se había olvidado de la Pascua, se había olvidado de la fiesta de los panes sin levadura, y hoy día también, de alguna manera, también nos hemos olvidado de aquello, y Dios también lo está haciendo recordar nuevamente. Amén. Acá quiero mostrarles un cuadrito, ¿ya? Aquí vemos la menorá, ¿cierto? El candelabro, ¿ya? Que tenía 7 lámparas. Las 7 lámparas representan los 7 espíritus de Yahweh, los 7 espíritus de Dios, y también las 7 fiestas o las 7 celebraciones o citas de Dios, ¿ya? Pero si esa fue la que Digamos, reventó, espérense, pero vamos se a- la lleven tus manos para allá. Ahí está. Estudiamos, ¿cierto?, que Dios estableció citas, fiestas, convocatorias, reuniones especiales, ¿ya? Que se llaman Moadim, ¿ya? En la palabra en hebreo. Y estos Moadim son 7, ¿ya? Vemos entonces allí a Pesaj, que es Pascua, vemos Hamatzá, que es panes sin levadura, vemos Bikurim, que es el día de las primicias, Shavuot, que es Pentecostés, ¿ya? Luego tenemos Yom Teruah, o que es el día de la aclamación, ¿ya? Yom significa día, Teruah, aclamación, o también conocida como la fiesta de las trompetas. Yom Kippur, que es el día de la expiación o del arrepentimiento, y Sukkot, que es conocida también como la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos, ¿ya? Estas siete fiestas estableció Dios para su pueblo, y todas aquellas tienen un cumplimiento en el Mesías. Cristo Jesús cumple cada una de ellas hasta Shavuot, que es Pentecostés. Las 3 se cumplieron, Pesaj se cumplió con su sacrificio y su muerte, panes sin levadura se cumplió con su sepultura, ¿ya? Bikurim, o las primicias, se cumplió con su resurrección, ¿ya? Como el primogénito de la resurrección, y Shavuot, o Pentecostés, se cumplió con el derramamiento de su Espíritu Santo. Amén. Ahí sí, gracias. Faltaba agüita. ¿Ya? Y Shavuot se cumplió con el derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Todo esto es figura del mismo proceso que Dios hizo en el desierto. En el desierto los sacó en Pesaj, ¿cierto? Los llevó al desierto ya en panes sin levadura. Ya entregaron las primicias cuando cruzaron el Mar Rojo, y luego les entregó su Torá, sus leyes, sus mandamientos en Shavuot, en el monte Sinaí. Amén. Entonces vemos cómo todo el proceso también es un proceso espiritual para nosotros. Acá encerré en un círculo estas primeras citas o convocatorias de Dios, porque aquellas 3 van en una misma fiesta que se llama la fiesta de los panes sin levadura. Dentro de la fiesta de los panes sin levadura está Pesaj, que es el sacrificio, ¿ya? Y también está las primicias, que es cuando se entrega la gavilla mecida, ¿ya? Luego está una fiesta intermedia, que es el derramamiento del Espíritu Santo en Shavuot, y después tenemos las últimas 3 fiestas, ¿ya? Que son las fiestas finales, que todavía no se cumplen, ojo, que se van a cumplir en la segunda venida, ¿ya? Que son 3 fiestas más, ¿ya? Que es una fiesta que son 3 también que vienen juntas, ¿ya? Donde lidera allí los tabernáculos, ¿ya? Entonces, para terminar, dejándoles allí en su corazón y también el entendimiento, ¿cierto? Los panes sin levadura, ya, o hamatzá,
Es una fiesta de una semana que va a comenzar el día 15 por 7 días. El primer día se considera un chabatón o un chabat alto o un chabat especial o un día de reposo especial, ¿ya? Aparte del chabat normal que es cada 7 días durante la semana. Y el último día también Dios establece que sea un día feriado, ya porque ahí se hacían reuniones, se hacían fiestas, se hacían celebración, convocatorias. Amén. Y ahí vemos el versículo que lo establece. Y después tenemos los primeros frutos, que es Yom Bikurim, que es un día donde se levanta la gavilla mecida o primer fruto, ¿ya? Es el día después del Shabbat normal o semanal, que cae en la fiesta de los panes sin levadura. Ahí les voy a explicar. Siempre cae un primer día de la semana, porque después del Shabbat, ¿cierto? Que es el séptimo día, equivalente a sábado, viene el primer día de la semana, que hoy día es domingo. Entonces, siempre los primeros frutos se entregan el primer día de la semana, que equivale a domingo. Amén. Y ahí está también el versículo, ya, donde establece esta celebración. Amén. Entonces, hasta ahí llego con la presentación. Hermanos, esto tiene realmente un significado muy, muy, muy importante, muy grande, y vamos a ir caminando poco a poco, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El próximo sábado, ¿ya? El próximo sábado que nos vamos a reunir, como lo hacemos a esta hora, ¿ya? Usted va a entender que el próximo sábado, que es 14 de Aviv, ¿ya? Corresponde, ¿cierto? Lo que fue el sacrificio de Jesús en la cruz, ¿ya? Aproximadamente a las 3 de la tarde nuestra, ¿ya? Él fue sepultado antes de las 6 de la tarde porque allí comenzaba un día feriado especial, ¿ya? Entonces, yo en ese entendimiento creo que es un tiempo para dar gracias al Señor, ¿ya? Es un tiempo para dar gracias entendiendo lo que Él hizo por nosotros en la cruz, ¿ya? Y vamos, el próximo sábado, ¿ya? Vamos a celebrar, ¿cierto? Cena del Señor, ¿ya? Y esta cena la vamos a hacer con vino, ¿ya? En lo posible usted lo puede hervir un poquitito, ¿ya? Para la cena, o tener jugo de uva, ¿ya? Y también, y acá es importante, yo no sé, les paso el dato, Manuel hizo un pan sin levadura espectacular, va a mandar la receta, ¿ya? Va a mandar un tutorial, cómo usted puede hacer pancito. Ya, no, mi esposa también hace un pancito, pero también muy rico. Y eso es muy importante, porque Dios establece, vamos a ver durante la semana, les voy a invitar también para que podamos tener una conexión y ver también el significado, porque obviamente no alcanzamos a ver todo, ya hay mucho, mucho que se puede profundizar, hay mucha enseñanza que podemos extraer de esto, pero lo más importante es que vamos ya integrando algunas cositas que son importantes. Entonces, Pesaj es el próximo sábado 14 de Aviv, correspondiente al 27 de marzo, 23 de marzo, perdón. ¿No? No, perdón por la fecha. No, pues si 10, 20. 27. 27, perdón, estaba bien, lo había dicho bien. El próximo sábado entonces vamos a preparar la cena. Prepare con su vino, y usted lo puede hervir un poquitito el vino que va a usar, lo hierve y queda listo después. ¿Por qué? Ya. Lo vamos a hervir, ¿por qué? Porque lo importante es que no haya levadura, ¿cierto?, en lo que vamos a hacer, ¿ya? Este es un significado espiritual muy importante, ¿ya? Porque la levadura, ¿cierto?, no solamente representa el pecado, sino que también representa todas aquellas cosas que nosotros traemos del mundo, todas aquellas cosas que el pueblo en ese momento traía de Egipto. Recuerden que la levadura era algo que estaba en Egipto, y el Señor instruyó que su pueblo no llevase levadura, porque no quería que llevara idolatría, no quería que llevara falsas doctrinas, no quería que llevara falsas creencias, no quería que arrastraran supersticiones, no quería que llevaran conceptos, ¿cierto?, que ustedes después ven en la historia, les costó tanto sacarse de la cabeza.
Amén. Y es por eso que nosotros tenemos que entender que ahora que estamos en Cristo, estamos en Él, en su cuerpo, no pueden estar esas cosas. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos limpie de esa levadura, que saque de nosotros a lo mejor todos esos conceptos errados y permitamos que el Señor nos comience a enseñar y a formar solamente con su palabra. Amén. Entonces, el hervir el vino, si usted no tiene jugo de uva, puede tomar un poco de vino, lo hierve un poquito, ¿ya? Y listo. Y con eso se elimina toda levadura. Recuerde que la levadura es un microorganismo, ¿ya? Que produce la fermentación, no en todos los vinos, ya obvio, ojo. Hay un vino especial, después yo le puedo compartir, yo lo adquirí acá en el supermercado Líder. Es un vino que está garantizado, certificado, que no tiene levadura y que está hecho con un proceso de calidad. Ya ese concepto yo se lo voy a mandar, es el concepto kosher, es un concepto, ¿cierto? Es una certificación en la cual el producto se garantiza su calidad y cumple, en este caso, lo que sería para poder hacer una Santa Cena, especialmente en esta fiesta, ¿cierto? Donde el Señor nos pide que no haya levadura en nuestras casas y en el pan, por supuesto, ¿ya? Entonces, y haga pancitos sin levadura, y si no, también hay unas cajitas en el supermercado que venden de galletitas o panes sin levadura. Amén. Eso es muy importante porque el Señor nos enseña que todo lo que hacemos en lo espiritual en lo natural tiene un significado espiritual. Y es importante que al preocuparnos de que no tengamos levadura en lo que vamos a cenar, también nos preocupemos y nos preparemos de sacar la levadura de nuestra casa espiritual, de nuestro templo espiritual, y decirle, Señor, perdóname, porque a lo mejor yo he celebrado cosas que no están bien en tu palabra. Señor, he tenido muchos conceptos en mi vida que yo arrastro a lo mejor de la religión, del mundo, ¿cierto?, del pasado, y es necesario que eso salga de mi vida, de mi corazón, para que yo pueda tener comunión contigo tal cual tú me lo has indicado. Amén. Y vamos a celebrar, vamos a tener la cena, ¿ya? Porque vamos a estar justo en el horario donde pasamos al día 15, ¿ya? Bíblico, y comenzaríamos los panes sin levadura, ¿ya? ¿Qué puede hacer usted con su familia? Usted ese día, después de la reunión, que me gustaría que fuera más cortita, ¿ya? No vamos a hacer una predicación, solamente vamos a ministrar la palabra, ¿ya? Algunos versículos importantes para entender profundamente el significado y cenar para el Señor. Igual lo vamos a hacer a las 7, pero usted puede después de esa hora organizar una cena en su casa con su familia para darle gracias al Señor. Amén. ¿Qué pasa si la familia no? Claro, bueno, si la familia, o sea, lo importante es que usted aproveche esta instancia de predicarles a su familia. Amén. Si usted vive con familiares que no son conversos, predíqueles, háblenles del Señor, para que ellos también se conviertan, sean liberados y puedan también, como familia, participar, hacer una cena en su casa, compartir la palabra del Señor, entendiendo lo que esto realmente significa. Amén. Yo les digo, vamos a ir paso a paso, de a poquito. Dios nos va a ir cada día más, revelando más, enseñando más, pero es importante ya que comprendamos estos conceptos, los podamos tener en nuestro corazón, podamos entender el significado que esto tiene y podamos compartirlo juntos el próximo sábado. Amén. Así que prepárese. Vamos a estar mandando la información ya a partir de mañana para que usted pueda tener el pancito o pueda comprar ese pancito especial, pueda preparar el vino, comprar su jugo de uva y además en su casa usted pueda preparar una cena, ¿cierto?, donde pueda compartir este tiempo precioso con su familia. Amén. Entonces, el próximo domingo sería el primer día de los panes sin levadura y esto obviamente se extiende hasta el otro sábado, ¿ya? Y el próximo domingo de más arriba también vamos a estar, o el próximo sábado donde hagamos la reunión, vamos a estar también hablando sobre lo que es las primicias, ¿ya? La fiesta de las primicias, ¿amén? Que tiene que ver con la cosecha de los primeros frutos, los primeros brotes. Y eso tiene un significado que nosotros comenzamos a florecer, comenzamos a dar fruto espiritual. Recuerde que el Espíritu produce fruto en nosotros y todo eso se va desarrollando
a medida que vamos creciendo, que vamos caminando de la mano del Señor. Amén. Amén. Me perdonan. Traté de avanzar lo más rápido que pude, pero es harto. Dejé muchas cosas afuera, pero es lo que quiero que guarden en sus corazones. Realmente esto solamente lo podemos hacer por amor al Señor.